Y pues bueno, pues un poco quería platicarles un poco cuál fue la idea de esta película. Un poco nació, estábamos terminando Tequila, que fue nuestra primera peli, y pues bueno, era una película completamente diferente, con otras características de producción, y pues fue un proceso muy tortuoso de 5 años, en el que pues cuando estábamos justamente en esta etapa terminándola y después de haciendo como el conteo de los daños, pues nos preguntábamos pues, por qué, o sea, si todo había iniciado como de tan buenas intenciones, ¿no? Pues por qué se habían dado tantos problemas, ¿no? Entre nosotros en relaciones de amistades de muchos años, por qué se habían raspado tanto, pues si el interés, la intención de un proyecto pues, es otro, ¿no? Y mi hermano me decía, que es diseñador de producción, pues que hacer una película al final era como pues, encontrarte una piedra en la selva, y que pues, toda la gente llega y le empieza a depositar sus expectativas, ¿no? Y al final pues ahí vas arrastrando esa tierra, esa piedra durante mucho tiempo, y se empieza a generar por los intereses económicos pues una cuestión política, ¿no? Y eso empieza a raspar y a destruir las relaciones. Y pues al final a mí me pareció que era una muy buena metáfora para hacer una película sobre la ambición y la codicia, y como pues, explorar un poco ese proceso sin hacer la película de lo que significa hacer una película, ¿no? Porque no era lo que queríamos. Entonces, bueno, pues eso fue básicamente como la idea primigenia. Pero fue un proceso interesante, sobre todo por el tipo de uno la escribe y no sabe a lo que se mete hasta que llega a las locaciones, y en este caso, pues bueno, hicimos todo lo que te recomiendan no hacer, como meterte a locaciones extremas y en las que no tienes control. Ya vi por qué te dicen que no, pero bueno, digo, al final no sé si ustedes quieran platicarnos, no sé, Manuel, si nos quieren platicar un poco de la experiencia, Iván, de la experiencia de haber hecho la película. Igual ustedes la acaban de ver, ¿no? Si quieren, podemos pasar mejor directo a eso. Sí, hola, yo soy Iván Arana, hago el personaje de Adolfo. Y bueno, para mí fue una experiencia muy padre hacer esta película con Sergio y toda la producción. Creo que fue interesante para todos el hecho de internarnos en la selva y empezar a vivir lo que la selva te empieza a poner enfrente. Y fue bueno, porque de repente como actor uno está siempre como en pues muy cuidado, ¿no? Estamos en atmósferas o lugares como de mucho confort, y de repente poder entrarle a algo así que fue difícil para todos. Yo tuve experiencias ahí con los mosquitos y las víboras, pero eso estuvo padre porque creo que eso le da mucha vida a la película, y el hecho de no tener el control, como dice Sergio, creo que es interesante en el cine, porque de repente comienza a estar vivo todo y comienzas a tener que entrarle a la lluvia, a tener que entrarle a las rocas, a los animales que están ahí. Y creo que eso le da mucha vida a la película, y creo que eso se ve. Espero que lo hayan visto así. Disfruté mucho de trabajar con los actores, me ayudaron mucho también con la pronunciación del inglés. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy linda trabajar con Sergio también, que es un director que nos da mucha libertad, nos dejó improvisar, nos dejó encontrar las situaciones, y eso creo que le da mucha vida a los personajes y a la película. ¿Qué tal? Yo soy Manuel Uriza, yo interpreto a Carlos, y igual, como dice Iván, ¿no? Fue una experiencia muy particular, llena de retos, sobre todo en mi caso, el interpretar el papel de un individuo que tiene muchísimos conflictos en su vida personal, además de los que se le vienen encima con la trama de la película.
Después como actor también el reto fue el poder mantener, siento yo, un ritmo de credibilidad manejando dos idiomas distintos, ¿no? Porque teníamos ahí el factor del otro personaje, que Philippe, George, el nombre del personaje, que pues obviamente todo se manejaba con él en inglés, y yo creo que era un subtexto ahí también del conflicto que se empieza a crear entre nosotros, ese choque de culturas, ¿no? Que aunque muchos sentimientos y emociones que uno trata de traer a la realidad como actor, a veces se ven turbados por la diferencia de culturas y de idiomas, y que en un principio no pesa, pero cuando se te empieza a apretar el zapato se empieza a sentir, ¿no? Y entonces es donde empieza a haber esa tensión que le da esa sensación de realidad y de derrumbe, ¿no? De una relación de amigos. Eso desde el punto de vista como actor, ¿no? Después estar, como también decían, en la selva, que es un personaje en sí, todos los días te avienta cosas nuevas, te avienta cosas que no planeaste nunca, que nunca previste cuando leíste un guión o cuando te dieron direcciones de bloqueo, de lo que fuera. Y eso le da una sensación, por lo menos a nosotros, de realidad, independientemente del tema, ¿no? Y también el tener al director y al sonidista y camarógrafos y todo el mundo ahí también tropezándose y tratando de mantener balance y de por ahí correrle a la víbora, ¿sabes? Todo eso le da otro tipo de verdad a lo que se estaba logrando, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso del resultado y las experiencias que me llevo, como trabajar con Iván, que es un actor que te da tanto para que le puedas dar, y de veras que te ayuda a flotar muchas veces en situaciones que requieren una dosis de realidad, y con Sergio, que es un director que es muy claro en sus ideas, que sabe perfectamente lo que quiere, y tiene una cualidad muy particular dentro de ese margen ese margen que él se trazó de ideas, te da la libertad de improvisarle, y eso te hace sentir libre como actor, y le da como dije, un toque de realidad a un cine que yo siento que ya a veces está muy truncado por situaciones que se forzan, y aquí pues no se forzó nada, ¿no? Aquí te la jugabas con todo lo que se te venía todos los días. ¿Algo más por ahí? Pues para mí esta película es muy especial porque fue un reto también para producirla. La hicimos con muy pocos recursos, y gracias al apoyo de Estudio Churubusco y de muchas personas que ahorita no están, pero que sin Daniel Posada, sin Jacobo Nazar, sin Julio Bárcenas, pues tampoco hubiéramos podido hacer esta película. Entonces creo que fue un reto por muchos lados, tanto en la realización como en la producción y ahorita en la distribución, ¿no? Que te enfrentas a monstruos enormes como Rápido y Furioso y todo el tiempo, lo que me ha gustado de este proyecto es que todo el tiempo ha sido un reto, y que siento que nos está ayudando a mejorar como profesionales a cada uno. Entonces, eso por un lado. Y por otro, yo cuando hice esta película estaba embarazada, entonces para mí era como muy complicado estar ahí en la selva y con mi panza y que no me fueran a hacer niño en Catemaco. Pero por eso para mí es muy especial, porque es igual que mi hija, ¿no? Tienen la misma edad esta película y mi hija. Y bueno, ellos todos. Hola, yo soy Ángeles Morales y bueno, para mí también fue todo un reto esta película, ¿no? Porque filmarla, justo como dicen todos, fue toda una aventura, ¿no? No nada más la historia ni el guión, sino en realidad la gran aventura fue el lograr terminar esta película en estos escenarios en los que estuvimos, y como dice Dani, pues logramos hacerlo con un presupuesto bastante bajo, ¿no? Y creo que obtuvimos una calidad de película pues bastante buena. Y ahora pues a lo que sigue, ¿no? En la salida, que pues estrenamos este fin de semana, y pues ver el resultado, ¿no? A ver qué nos espera en esta siguiente aventura.
Si nos podría platicar un poco de la complicación de filmar en locación, digo, estamos en la selva, son locaciones lo que utilizan, cuáles fueron los retos que enfrentaron durante la filmación, y me gustaría saber si Philippe llegó a ver algún corte de la película. Pues bueno, sí, digo, tú vas a responder primero la segunda. Sí, sí lo vio, vio el primer corte, justo estábamos haciendo la mezcla cuando nos enteramos que había fallecido, y digo, un par de semanas antes de entrar a mezclar el sonido, yo le había mandado un corte, estuvimos platicando, ¿no?, de la edición, pues él estaba muy orgulloso del proyecto, ¿no? Y bueno, pues filmar en locaciones así, digo, muchas veces cuando tú estás escribiendo, pues te imaginas que, o sea, que todo se resuelve muy fácil, ¿no? Y cuando nos fuimos a hacer los scoutings, originalmente la película tenía muchas más escenas dentro de cuevas, por ejemplo, ¿no? Y entonces estuvimos scouteando muchas cuevas en Yucatán, y pues era muy complicado. Incluso hubo un día en una locación, nos metieron en un túnel, el tamaño era como de 1 metro de altura, que se iba volviendo cada vez más estrecho, y antes de entrar al túnel me dice el guía, el Topo se llama, me pasa una bolsa con Cotex, me dice, pues pónganselos. Entonces pues yo ¿cómo, güey? Entonces ya me dice, no, en los codos y en las rodillas. Ah, pues órale, entonces ya me pongo los cotes en los codos y en las rodillas. Era 500 metros de arrastrarse pecho tierra hasta que me quedé atorado, ¿no? Y pues prácticamente me tuvieron que sacar con forceps de ahí, ¿no? O sea, literalmente fue revivir el parto, el trauma del parto, a 180 metros bajo tierra. Entonces, bueno, después de eso me di cuenta que no, o sea, era peligrosísimo, salimos súper madreados del scouting, ¿no? Era muy peligroso estar filmando ahí, sobre todo porque cuando estás rodando, pues no puedes estar como tan cuidadoso del entorno, ¿no? O sea, la gente pues, va por el lente, va por el reflector, o sea, estás como en otro tren, y era muy, muy riesgoso, y al final pues sacamos esas escenas porque no se podía filmar en esas condiciones. Y bueno, y así conforme íbamos durante el scouting, fuimos encontrándonos con diferentes cosas. Por ejemplo, el personaje de George lo sacamos en un scouting justamente cuando estábamos en Veracruz. Conocimos ahí a un cuate que se llama Brian, ¿no? Que es un ex militar americano que más o menos hace lo mismo, o sea, funge como guía de turistas para deportes extremos, rafting, rappel, todo eso, y también es como da apoyo a protección civil y es rescatista, ¿no? Y cuando lo conocimos, se me hizo súper interesante ver a este personaje, ¿no? Que está ahí metido en un lugar donde, digo, como no hay ni gasolineras, ¿no? O sea, es un lugar como muy, muy virgen. Y pues veías que este cuate es alguien que viene huyendo pues, de algo, ¿no? O sea, que tiene como, o sea, de repente te daba como indicios, o sea, te platicaba que estuvo en Alaska, de que estuvo en Medio Oriente, o sea, siempre daba como indicios, pero se salía por la tangente, nunca te decía exactamente pues, cómo llegó ahí ni por qué, ¿no? Decía que le gustó el clima, pero se veía que es alguien que vio ahí, o sea, que vio pues, cosas que normalmente no vemos, y pues justo de ahí, o sea, nos sacamos la idea de que sería interesante tener un personaje como él, ¿no? En la película, o sea, que tuviera como este dark side ahí metido, y bueno, así es como salió el personaje de Josh, ¿no? Y pues bueno, pues fue al final, lo complicado de este tipo de locaciones es, o sea, normalmente pues, tú lo que quieres es tener un entorno donde tú tienes el control de todo lo que puede suceder, o puedas controlar las variables, que sea seguro exactamente para el crew, para muchas cosas, y acá en la selva pues no sucede, ¿no? O sea, desde que estábamos scouteando pues no tenías control de nada, entonces pues un poco la idea era soltarla, ¿no? Prepararnos un poco mentalmente cuando estamos haciendo el trabajo de mesa, o sea, concentrarnos en
pues, en las situaciones, en las relaciones de los personajes, que ellos encontraran como este Spanglish, que es el que utilizan, este idioma que ya se generó después de años de estar en un grupo, ¿no? Y pues luego irnos a meter a la selva y a ver qué hacíamos, ¿no? O sea, es decir, pues qué podíamos hacer muchas veces. Por ejemplo, nos llovía a cada hora, ¿no? Entonces estás filmando contra el taxímetro y te llueve y pues estás ahí como perro mojado, ya estás en continuidad. Entonces, bueno, pues nos teníamos que ir adaptando. Luego, pues sí, te salen en Veracruz, es la tierra de la Nauyaca, ¿no? Y pues estás filmando en la selva. Y bueno, como la intención es que se sintiera como un laberinto, ¿no? Espacio abierto, pues te vas metiendo, no puedes ir repitiendo espacios, ¿no? Entonces, como te metes a diferentes lugares, pues implica ciertos riesgos, ¿no? Que bueno, no tratamos de minimizarlos lo más posible. Teníamos una persona que se encargaba de ir y recoger todos los animales y moverlos a otro lugar. Pero bueno, aún así, pues, no siempre, o sea, no puedes voltear todas las piedras, ¿no? Y hubo un día que Iván estaba en la escena esta en la que le están pegando al árbol, de repente le pega al árbol, ¿no? Y se queda ahí petrificado. Y digo, acción, Iván. Iván, no, güey, es que hay una víbora, nadie se mueva, ¿no? Y pues sí, pues allá había una naviaca, ¿no? Entonces pues, ya se mete Juan, saca la víbora. Sí, pero, o sea, pues luego son más venenosas cuando son más chiquitas. Entonces, bueno. Sí. Entonces, pues, o sea, tienes que estar trabajando contra esas cosas y hacerlas parte también del proceso, ¿no? Y pues bueno, conforme lo íbamos filmando, digo, era complicado. Había días que sí, el día que estábamos en el barranco, que sí me daban ganas de tirarme del barranco, que sí llegó un punto aquí y dije, ya, güey, me voy a aventar allá al precipicio. Porque nos llovió, o sea, primero nos subimos, ¿no? O sea, que son subir 50 metros, y no hay como escaleras, ¿no? O sea, nos tenemos que subir todos 50 metros, llegas, hay que conectar a cada persona en una línea, ¿no? Entonces teníamos ahí una telaraña de líneas de seguridad para todos los que estábamos ahí trepados. Estuvimos ensayando rapel, estuvimos como haciendo dinámicas con ellos para pues que se sintieran seguros, para que agarraran como el callo a las mecánicas de esas situaciones. Y todo funcionó súper bien, ¿no? Cuando estábamos ensayando, incluso a alturas más altas. Pero el día que estábamos ahí, por ejemplo, ya en acción, y Azúa de repente mira hacia abajo, ¿no? Y se paraliza, o sea, le entró vértigo y se paraliza. Pues fue un desmadre, pues porque tienes 6 horas para filmar todo lo que tienes que filmar ahí. Entonces, bueno, pues estábamos ahí viendo cómo lo resolvíamos, y ya que tomamos la decisión, ya vamos a ver si nos llueve, ¿no? Entonces 1 hora esperando a que se vaya la lluvia. Y ya que se va la lluvia, listos para filmar, en medio de la nada, se empieza a escuchar la banda a todo lo que da. Había una boda que se estaba... Entonces, pues bueno, ahora hay que bajar, ¿no? Que bueno, yo dije, pues ya valió esta escena, ya no la vamos a poder hacer. Y fuimos Julio y yo a tocar ahí en la boda, para preguntar, a ver qué se podía hacer. Y a mí me sorprendió mucho, o sea, la verdad, o sea, les explicamos un poco la situación, y apagaron la música, ¿no? De su boda, durante 3 horas para que pudiéramos hacer la escena. Ahí Julio les dijo las palabras mágicas, ¿no? Porque le dijo, no, ¿qué hacemos 3 horas? Dice, no, pues pueden adelantar la luna de miel, por ejemplo, y pararon la música, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues así era todos los días, ¿no? Todos los días estás contra ese tipo de situaciones. Y bueno, pues no es muy recomendable normalmente hacerlo, pero también creo que es una buena experiencia, ¿no? Porque también te ayuda o sea, estás todo el tiempo alerta, resolviendo, adaptando, ¿no? Y el proceso se vuelve como más orgánico y no estás tan delimitado primero de poner tu cuadro y luego pues, que suceda la acción tal y como lo habías previsto, ¿no? Pues más bien acá poníamos la acción, analizábamos lo que podíamos hacer, resolvíamos en función de eso y nos movíamos en función de eso. Entonces, a mí me gustó mucho el proceso. Sí,
Yo el día ese del barranco que está diciendo Sergio, no me tocó trabajar, me lo pasé padrísimo, la verdad. ¿El libro está basado en alguno real o pediste asesoría antropología? Pues no, nosotros digamos que nos inventamos, cuando estábamos diseñando la historia, pues bueno, decíamos, bueno, es la historia de 3, 4 que se encuentran un tesoro y se vuelven locos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué tesoro? Si te encontraras aquí un tesoro, ¿cuál te encontrarías? Pues un tesoro prehispánico, ¿no? Entonces nos remitió inmediatamente al Dorado. Pero pues el Dorado, normalmente la leyenda es esta ciudad dorada, ¿no? Que lo que hacían los españoles, pero cuando estábamos escauteando en Yucatán, me contaron la historia del dios Balam, ¿no? Que era el dios jaguar, que supuestamente dentro de la mitología maya fue el primer ser de la creación, ¿no? Y como era tan salvaje, ¿no? Los dioses, que podía matar incluso a los dioses y corromperlos, pues lo escondieron en algún lugar del Shirvabá, pues hicieron ahí una casa y ahí metieron al jaguar. Entonces, bueno, un día, mientras estábamos platicando, decíamos, puta, ¿qué pasa si ese jaguar pues, realmente es el Dorado? O sea, es un ídolo de oro y que como no hay nada que corrompa más al hombre que el oro, pues lo tuvieron que esconder ahí en medio del Shirvabá, ¿no? Y pues nos gustó la idea y pues así fue que nos inventamos al personaje ¿no? Pero bueno, sí está basado ahí más bien como de varias cosas, ¿no? Que nosotros metimos en la licuadora y... A propósito del Dorado, no sé si estuvieron, bueno, si había algunas referencias a, no sé, a películas como Aguirre, La ira de Dios, ¿no? Se la avance del río y toda esta descomposición, ¿no? Interna que se ven con los personajes o alguna otra. Pues sí, digo, al final vimos muchas pelis. Bueno, Aguirre es un película, no. Pero bueno, sí, vimos Deliverance, por ejemplo, que nos gusta mucho, El tesoro de la Sierra Madre, Rapiña, ¿no? Es una película también que vimos cuando estábamos en el proceso creativo, y pues vimos muchas otras, Las Ruinas, ¿no? Incluso el Descenso, ¿no? Es una película que también, porque originalmente, como te digo, pues había mucha más presencia de las cuevas inicialmente. Entonces sí vimos como muchas películas que tenían esa referencia y tomamos, también vas viendo anécdotas de lo que es filmar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y más o menos te prevés para lo que puede suceder, pero bueno, como al final estás, pues, ahora sí que al capricho de la naturaleza, pues siempre que todos los días era distinto, todas las horas eran distintas, ¿no? Pero sí. En ustedes se dio algo así como también era un entorno difícil, una filmación, con muchos incidentes imprevistos. ¿Entre ustedes se dio también alguna esta dinámica de que de repente ya se querían rendirse, empezaba a haber fricciones, manejos difíciles? Ok, ¿listos? No, obviamente sí. En el cansancio, es que conforme avanzaba la filmación, el cansancio se empezaba a notar en todos, ¿no? Y aunque es increíble, pero la relación entre los actores en las escenas realmente ya era de fricción natural, ¿no? Porque estábamos ya cansados y estábamos pues todos picoteados y cacheteados y besuqueados, ya nos había pasado de todo. Entonces, en el plano de actores sí se sentía, creo yo, no sé, pero se sentía la fricción, ¿no? Del cansancio, de verdad que sí fue. Y la forma también en cómo la secuencia en la que se fue filmando, yo creo que ayudó muchísimo porque realmente iba de acuerdo a cómo estaba nuestro estado de ánimo, ¿no? Digo, eso en el plano de actores, no sé si se sintió igual detrás de la cámara, pero lo que sí puedo decir es que dentro de todo y de todas las arañas que se tragaron, dirección y camarógrafos y todo esto, no, que fue
Sí, o sea, no sé cómo, no sé, se mató alguien ahí entre ellos, pero estuvo muy interesante, no sé cómo lo viste. Sí, así mero, así mero. Sí, Sí, hubo bueno, momentos ahí donde, por ejemplo, cuando estábamos ahí en las cuevas, yo ya de plano ya quería matarlos a todos. Ya no lo podía más. Otra vez y ahí vas, ¿no? Y, no, pues sí, la verdad, sí, se ve en el semblante de los actores, no sé si veían, no había maquillaje. Y bueno, en el plano del crew, pues también, ¿no? El crew estaba súper cansado. Llevábamos un crew bastante reducido y entonces teníamos que como montar un lugar donde era como nuestro base camp y de ahí pues caminar, ¿no? Y cargar todo el equipo y todos lo hacíamos de todo, ¿no? O sea, todos éramos multitask, ¿no? Y todo el mundo cargaba y hasta los propios actores, pues también, ¿no? Te toca llevar tu banquito porque pues no tienes dónde sentarte. Y sí era bastante complicado, ¿no? Y la lluvia y bueno, teníamos el personaje que decía Sergio, Juan Víbora, ¿no? Que era un personaje local, que era excelente para nosotros porque pues era el que veía que todo el área estuviera libre de animales ponzoñosos, ¿no? Porque sí nos teníamos que estar cuidando de absolutamente todo, porque sí estaba peligroso. Les voy a contar rapidísimo, una escena en la que Carlos está, cuando lo encuentra el niño, ¿no? Como que al lado del río. Pues esa escena tomó, ¿cuánto? 1 hora y media más o menos en grabarse, y por ahí me picó algo, no sé qué fue, y pues me dolía muchísimo y sentía la irritación, pero rarísimo. Entonces lo que estaba pasando ahí con Carlos realmente sí me estaba pasando, y este cuate Juan, bueno, llegaron los que estaban ahí de la ambulancia, y me dieron antihistamínico y no sé qué, y nada, no me sentía mejor, y llegó Juan Víbora, muy así como que por abajo del agua, me dijo, aquí tengo una pomadita, y en 2 minutos, te lo juro, me sentía bien, y pues me llevé unos 10 kilos a mi casa de eso, pero sí era el brujo de Catemaco. Era el brujo de Catemaco, pero sí realmente fue muy cansada, y al final, cuando acabamos de grabar, literalmente sentí como si hubiera corrido 3 maratones seguidos. De verdad me tomó a mí personalmente como 2 semanas más o menos, que ya no me dolían las rodillas, ya no me doliera, porque era estar parados 4 semanas, digo, comías, como dice Ángeles, en un base camp así de ladito, que te caías de la silla, y entonces eso realmente te empezaba a mermar muchísimo, y a mí en lo personal me tomó por lo menos unas 2 semanas volver a recuperar peso, a recuperar pues el ánimo, ¿no? Porque sí quedamos muy cacheteados. Sí, yo ya no voy ni de picnic. Ya no he ido todavía. Sí. ¿Fueron 4 semanas de grabación? Sí, nos aventamos 4 semanas de grabación, 3 semanas de scoutings solo en Veracruz, nosotras 3 semanas en Yucatán, ¿no? O sea, entonces sí, la aventura tuvo buena. Sí. Sí, no, es que digo, al final es muy recomendable, ¿no? O sea, ahorita yo lo veo, si me dicen vete a filmar a la selva, lo vuelvo a hacer. O sea, evidentemente el día... No, bueno, a mí me tocó el último día de rodaje, que estábamos metidos en por ejemplo, el final de la película era otra cosa, sucedía en el agua. Y pues después de 2 días de estar filmando en el agua y haber sacado 6 tomas, porque era lentísimo y muy complicado, pues dijimos, bueno, ¿sabes qué? Ahorita readaptamos, nos pusimos de acuerdo ahí, Manuel, Phil y yo, reescribimos el final, lo adaptamos para traerlos a la Tierra, donde supuestamente teníamos el control, ¿no? Y ya que estábamos ahí, ya nos pusimos de acuerdo, órale, está poca madre. Llegamos al día siguiente, ya tranquilos de estar besando el piso, te lo juro, estábamos ya besando el piso, y de repente pues, no salía Philip, ¿no? Y Philip estaba en la ambulancia con 40 grados de temperatura, de haberse estado aventando los clavados al agua, ¿no? Que estaba pues, a 6, 7 grados, y había un sol abrumador. Entonces, pues, quién sabe qué le dio. Entonces, pues ahí con cócteles de antihistamínicos, se aventó unos cócteles, entonces filmábamos, el güey estaba así todo madreado, además era una secuencia de acción, con una coreografía que estuvimos ensayando un día antes y que ahí tuvimos que armar. Y pues bueno, pues así era todos los días, ¿no? Pero al final, para mí es digo, evidentemente cuando terminamos, si me preguntabas, yo no regresaba a la selva jamás, pero ahorita ya en retrospectiva, pues lo que siento que aporta, pues es que como es un entorno vivo,
¿no? A la vez se vuelve un personaje, ¿no? Y estos momentos justo después de que acaba de llover, que todo se vuelve vibrante, ¿no? Los colores se vuelven vibrantes en realidad, pues se vuelve un entorno muy fotogénico, ¿no? Y que aporta muchísima carácter a las cosas. Entonces digo, en ese sentido creo que puesto en la balanza, pues sí vale la pena. Sí, hay otra película que se llama Xibalbá, precisamente, que yo la vi en Mérida a principios de año, no sé si tú la conocías, y la otra es, ¿cómo definirías tú la película? ¿Cuál? Esta película. ¿En qué sentido? ¿En qué género la ubicarías tú? Pues es un thriller, o sea, la película es un thriller de acción, de aventura con elementos sobrenaturales. Sí. ¿Y si viste esta película de Xibalbá? No, supe cuando la estaban filmando, pero no la pude ver porque justo cuando salió yo andaba filmando una serie que estuvimos filmando el año pasado. ¿Cuál serie? Se llama Dios Inc. Es para HBO, es una serie ahí también que nos aventamos el bomberazo y ahorita estamos terminando, a ver. Sí. Entonces Yo no soy un guerrillero, no pasa en la selva. No, ahí fue al revés, ahí pasamos de la selva y de los espacios abiertos y nos metimos 6 semanas a un avión, ¿no? Y que también es otra dinámica pues, totalmente diferente, ¿no? Muy lenta de filmar, pero sí, como que nos fuimos como que nos vamos de un extremo al otro siempre, ¿no? Sí, yo creo que por eso ahora tengo ganas de regresar a la selva después de haber estado metido en un avión. Para los actores, ¿cómo se prepararon anímica y físicamente? Pues anímica, así, con ánimo, así, vámonos. Pues sí, pues me enseñaron el guión, me gustó mucho y pues empecé también a ver películas al respecto, un poco para inspirarme. Pero realmente fue como echarte un clavado, o sea, no te voy a mentir, realmente fue así como que tocas el agüita y órale, vámonos, aunque esté frío. Y así fue, como que ahí mismo se empezó a construir el personaje, ahí mismo conocí a este chamacón, a Philip, entonces ahí se empezó a dar la relación entre nosotros y empezar a trabajar las escenas, nos clavábamos, poníamos a pasarlas, a repetirlas, como para que llegara a la selva y que ya no hubiera pierde. Pero sí fue fluyendo un poco ahí con los mosquitos y las víboras, así fue. Sí, no. En mi caso, igual, ¿no? Que Iván, era un guión muy interesante y muchas cosas las empezamos a descubrir cuando empezamos a filmar. Me acuerdo que teníamos desarrollamos una relación muy, muy estrecha ahí entre los actores, donde, como dice Iván, pasábamos las escenas y cuando llegábamos a filmar, pues ya llegábamos con todo muy fresco y todo muy apretado, por lo menos desde nuestro lado, ¿no? Y eso ayudaba muchísimo porque ya llegábamos con esa conciencia de los obstáculos y de los objetivos que tenía cada personaje, cada actor, y después eso le aventabas el elemento de lo impredecible que te daba la selva y le empezabas a descubrir otro tipo de capas a tus personajes y a la relación con los otros dos que por lo menos yo no detecté cuando leí el libreto, ¿no? Y físicamente, pues yo creo que no hay manera de prepararte, ¿no? Como dice Iván, es nada más llegar y echarte, porque es parte también del personaje, es parte de su DNA y es parte de lo que le está pasando en esta historia, pues ese desgaste físico, ese cansancio, esa angustia, esa desesperación, es parte de ello, ¿no? Entonces físicamente pues te tenías que dejar ir también, porque así es como le pasó a estos tres valientes ahí por andar haciendo la de Salvadores. Pero me gustaría saber un poco más acerca, bueno, si, digo, dadas las circunstancias, hubo improvisaciones, no sé, tanto en los diálogos o en algunas secuencias, y sobre todo si nos pudieras platicar un poquito más sobre esta parte de las manzanas.
Sí, ¿qué pasa con las manzanas? Pues bueno, digo, más cerca esto. Pues más o menos, digo, las improvisaciones las íbamos, o sea, como las trabajamos, nos sentamos varias semanas a hacer lecturas. Evidentemente cuando está en el papel, pues el lenguaje es muy diferente al lenguaje ya verbal, ¿no? O sea, digamos, la palabra escrita. Entonces, un poco pues era buscar una mecánica, ¿no? Para que cada quien fuera trabajando su personaje, para que fueran trabajando las relaciones, íbamos adaptando los textos, que fueran encontrando esta dinámica entre Carlos y Adolfo, ¿no? Y ya que estábamos en la selva, ¿no? Y que nos confrontábamos a las acciones físicas reales, ¿no? Que muchas veces te topabas con cosas que pues no tenían, o sea, que no tenían sentido en esas circunstancias, ¿no? Entonces pues íbamos readaptando y ahí íbamos ajustando las escenas. Entonces pues bueno, el fotógrafo y el script también son co-guionistas, o sea, lo escribimos los tres juntos. Entonces pues ahí estábamos los tres, muchas veces nos íbamos en la noche, o sea, nos cayó una locación y ya no teníamos posibilidades de hacer esa escena tal y como estaba escrita. Entonces te tienes que regresar al papel, readaptas, ¿no? Propones, rebotamos y filmamos, ¿no? O sea, y era más rapidito porque tienes que terminar en tiempo. Entonces, bueno, ese fue más o menos como el proceso que tomamos. Y bueno, lo de las manzanas, pues al final lo que queríamos era manejar esta cuestión sobrenatural, ¿no? De la historia, ¿no? Que está este elemento, digamos, maldito, pero que se manejara de una forma ambigua, o sea, que hubiera un momento en el que no, hay un punto en el que no sabes o que no supieras, o sea, que si lo que está sucediendo es realmente un espacio real, místico, o sea, si están perdidos en el Shilbaba o si simplemente se volvieron locos, ¿no? O sea, si ya hay cansancio, la codicia, las expectativas, o sea, el estar arrastrando esta madre, el estar perdidos en la selva, nos lleva a la locura, ¿no? Y simplemente la estatua es algo que lo potencia. Entonces, pues estábamos pensando como el Shilbaba es pues el inframundo, ¿no? Que fungía a la vez como el cielo y el infierno maya. Estábamos buscando como un elemento que nos diera como o sea, que nos sugiriera el Edén, ¿no? Que están perdidos en el inframundo. Y pues la manzana se nos hizo así como lo más, o sea, lo que a primera instancia visualmente podemos identificar como el Edén, ¿no? Como que están en otra dimensión, digamos, o sea, que le da este carácter enrarecido al ambiente. Entonces, bueno, así fue como se nos ocurrió la idea de la manzana.